Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Sí, sí se escucha, profesor. Buenas noches. Ajá. Bueno, gracias, gracias. Hola, Daniel. Hola, Luisa. ¿Qué tal? Lucía, disculpa. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a empezar nuestra clase. Lucía, Valeria. ¿Qué tal, chicos? Jackie. Buenas noches. Ya está. Bueno. Shaylee. Buenas noches. ¿Cómo están, Shaylee? Ya está. Vamos a empezar nuestra clase de biología, ¿sí? Hola, Christopher, Orivaldo, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, hoy vamos a ver lo que corresponde a la evolución biológica, ¿no? A la evolución y un poquito lo del origen de la vida también para tenerlo en claro, ¿sí? Para tener en claro tanto lo que es origen de la vida, las teorías del origen de la vida y las teorías del origen de la evolución, ¿sí? Vamos a ver todo esto. Muy bien, empecemos con evolución biológica. Están terminando de ingresar. Ya está. Muy bien, muchachos, buenas noches para todos los que recién están integrados. Vamos a empezar nuestra clase de biología, ¿no? Soy el profesor Jesús Paredes y vamos a empezar. A ver, vamos a ver hoy día lo que corresponde a evolución biológica, ¿sí? A lo que corresponde a evolución biológica. Hay que tener bien claro ya conceptos, teorías del origen de la vida, teorías del origen de la evolución, pruebas evolutivas también vamos a ver, ¿sí? Y algunas variaciones. Empecemos. Muy bien. Las teorías, vamos a empezar con las teorías del origen de la vida. Hay que recordar que primero está la teoría creacionista, luego tenemos la teoría de la generación espontánea, de la biogénesis, la teoría cosmogónica o de panspermia, la quimiosintética y polímero primordial. Vamos a ver estas teorías, ¿sí? Vamos a empezar con la teoría creacionista, que esta todos la conocemos, es la teoría que nos habla que la vida apareció por voluntad de Dios, por voluntad divina. A esta también se le suele llamar teoría dogmática. Teoría dogmática. Pero voy a ponerme así un poquito más alta. Pensé que con esta sí va a estar bien, pero como tú entenderás que se le anda. Tú entenderás que con mi metro ochenta, una silla un poquito más grande. Ya está. Ahora sí, se me ve. Ya, parecía que no tenía cuello, ya. Entonces empezamos. Teoría creacionista. En la teoría creacionista, ay, ¿qué me han puesto? Sí, ay, ay, ay. En la teoría creacionista nos manifiesta que la vida apareció por voluntad de Dios. Eso se llama la teoría dogmática. El libro que nos explica de esto, de cómo se dio la creación, en cuántos días demoró Dios, qué hizo cada día en la creación y que descansó el último día, ¿cómo se llama el libro donde encontramos todo esto? ¿Cómo se llama el libro donde lo vamos a encontrar? ¿La Que no- Biblia? La Biblia, pues, la Biblia. De la teoría creacionista hace referencia a la Biblia. Claro, a la Biblia, ajá. Muy bien, Leandro, bien, Jackie, bien, bien, Christopher, muy bien. Claro, la Biblia hace referencia a la Biblia y la Biblia nos habla de la creación, ¿no? Entonces, la teoría creacionista es aquella que manifiesta que la vida apareció por voluntad de Dios, es una teoría dogmática, ¿sí?
Ahí lo tienes. De esta teoría aclarar más, ya no, porque todos la conocemos, en algún momento en la infancia hemos escuchado esta historia, en el primer libro de la Biblia, ¿cómo se llama el primer libro de la Biblia? Por cultura general tendríamos que saberlo. ¿Cómo se llama el primer libro de la Biblia? Génesis. El Génesis, ¿no? Muy bien, que pertenece al Pentateuco, ¿no? Los 5 primeros libros. ¿Cuáles son los 5 primeros libros? Bien, Carmen, bien, Jackie, bien, Christopher, bien. ¿Cómo se llaman los 5 primeros libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿no? También hay que saber. Ya, muy bien, continuamos. Entonces, ese es el origen dogmático, digamos. Luego aparece esta teoría que mucho tiempo se mantuvo, muchísimo tiempo, y no se querían dejar ni siquiera convencer de que estaban equivocados, ¿no? Que es la teoría de la generación espontánea. La teoría de la generación espontánea, o también llamada abiogénesis, la teoría de la abiogénesis. Aunque abiogénesis se le llama cuando empieza ya la otra teoría, que es la de la biogénesis, ¿no? Tú sabes que A es en contra, contrario, ¿no? Entonces, bueno, la teoría de la generación espontánea. En esta teoría manifiesta que la vida se origina producto de la interacción con la materia orgánica. O sea, algo que tiene que ser orgánico, de pronto va a terminar originando de manera espontánea, de un momento a otro, la vida. La vida se va a originar de manera espontánea, ¿no? Entonces, ellos creían, pero habiendo la participación de algo orgánico, como te decía. Acá, por ejemplo, aparecen dos posturas, dos corrientes dentro de la generación espontánea. La corriente materialista, que por ejemplo un ratito, ¿no? Que acá por ejemplo la corriente materialista fue impulsada por Anaximandro y Tales de Mileto. Ellos apoyan la corriente materialista. Ellos, en la teoría de la generación espontánea, en el principio, se creía que tenía que haber la conjunción, la unión, la participación de los 4 elementos vitales, ¿no? Agua, tierra, aire, fuego, ¿no? Y los intermedios entre ellos, ¿no? Pero entonces ellos manifestaban, tiene que estar presente estos 4 elementos, el avatar, como también se le denomina, y a partir de esto se va a originar la vida. Entonces, por ejemplo, ellos manifestaban que si estaba presente la lluvia caía en la tierra y la tierra se ponía húmeda, se generaba este barro, que es un intermedio entre tierra y agua. Entonces, ellos decían que esta interacción tierra, aire, fuego, profesor, el calor del sol, pues chicos, el calor. Entonces, ellos manifestaban que en esta combinación de agua, lluvia, que es el barro, se originaba la vida con la luz del sol. ¿Por qué? Porque de pronto empezaron en estos lugares donde había barro, empezaron a aparecer renacuajos, sapos. Y ellos decían, de manera espontánea se generó la vida. Entonces, ellos explicaban que la generación espontánea de los sapitos se da por la unión de tierra, agua, aire y fuego. Luz solar, el agua, la temperatura adecuada, la tierra, este barro origina. Pero hay que recordar que ¿cómo es que se reproducen los anfibios? El sapito, la rana, ¿cómo se reproducen, chicos? ¿Sexual o asexualmente? ¿Cómo se reproducen los sapos? ¿Sexual o asexualmente? A ver, ¿qué me han puesto por acá? ¿De manera asexual o sexual? Sexual. Recuerden que ellos tienen reproducción sexual. Ellos, por ejemplo, ¿cómo hacen? El abrazo amplexus, ¿no? El macho se sube encima de la hembra, la abraza, le croa románticamente al oídito y la hembra libera los huevos en el agua. Y el macho lo que libera es el esperma en el agua. Y en el agua se juntan. Eso se llama fecundación. Fecundación ¿es qué? Externa, fecundación externa. Entonces, ahí es que se da la fecundación interna. Entonces, románticamente el sapito le croa, le dirá un par de poemas, la sapita, la ranita se emociona, libera los huevos. Él libera el esperma y en el agua se encuentra. Entonces, recuerda, es fecundación externa. Entonces, en el agua es que se junta. Por eso que, pregunta, ¿hay huevos con cáscara en este grupo?
anfibios, reptiles, ¿tienen huevos con cáscara o huevos sin cáscara? ¿Mm? ¿Huevos con cáscara o sin cáscara? Mm. Entonces, en el agua se va a producir esto. Siguen ellos. En el agua, entonces, van a tener sin cáscara. A ver, fíjate, búscate al toque imágenes de huevitos. Es sin cáscara, ¿no? Es la cubierta propia del esto. En los anfibios. Cuando hay fecundación externa. Entonces, este desarrollo embrionario se da en el agua. Entonces, de ahí se forma el renacuajo, que tiene cola, a diferencia del adulto. Y estos surgen ¿por dónde? Por la zona del barro. Recordemos que ¿qué significa anfibio? Anfibio es que tiene dos vidas, vida acuática, vida terrestre, es una transición. Tenemos los peces que son netamente acuáticos, los anfibios que son acuáticos terrestres, los reptiles que son terrestres, a excepción del lugar de la cópula, los aves y los mamíferos que ya terrestres. Algunas excepciones sí, pero terrestres. Ya está. Entonces, ellos creían que la vida se originaba de manera espontánea, la unión de los cuatro elementos. Y ellos decían, sí, pues la lluvia, la tierra, el agua, el barro, originó el sapo. Entonces, corriente materialista. De esa forma, nosotros sabemos que se crean los sapos. Generación espontánea del sapo. Luego, aparece la otra corriente, que también es generación espontánea, chicos, ¿ah? También es generación espontánea, pero esta es la corriente idealista. Ella le va a agregar algo. Esto, por ejemplo, lo defendían Aristóteles y Platón, ¿ah? Aristóteles y Platón, junto con la corriente idealista. ¿Ellos qué planteaban? Lo mismo, la lluvia, el agua, la tierra, el barro, pero ellos planteaban la presencia de una entelequia. Entelequia. ¿Qué es la entelequia? La entelequia es la fuerza sobrenatural o vital. Es la que le daba la vida. O sea, es una fuerza sobrenatural que plum, generaba la vida. Una fuerza vital, claro. Como cuando uno ve películas de Dragon Ball traducidas en español, malaza. Fuerza vital, dicen, ¿no? Ya, la fuerza vital. Entonces, la entelequia ellos planteaban que era una fuerza vital. O sea, ellos decían, no negaban a los cuatro elementos, pero planteaban que existía una fuerza vital sobrenatural. Y que gracias a esta fuerza vital sobrenatural se originaban los sapos. Nosotros ya sabemos un poquito por lo que te he explicado la forma de reproducción, por qué es que se encontraban sapitos en esa zona, ¿no? Pero ellos creían que ese era el mecanismo de la generación espontánea de los sapitos. Bueno, ahora, acá van a aparecer, por ejemplo, quienes aceptaron esta teoría de la generación espontánea. La teoría de la generación espontánea es aceptada por Newton, chicos, por Isaac Newton, por Leeuwenhoek, por René Descartes. Ellos aceptan la generación espontánea. ¿Y quiénes refutaron esta teoría? Francisco Redi, que más adelante voy a hablar de él, de Lázaro Spallanzani, que también voy a hablar de él, y de Luis Pasteur, que también voy a mencionar. Ellos refutan esta teoría. Entonces, así como había la generación espontánea de los sapitos, otros idealistas, por ejemplo, como Van Helmont ya fue un poquito más alucinante. Dice, yo te voy a dar la receta para crear ratones. Saca tu hojita, tu libretita de apuntes y yo te doy la receta. Él alucinando la receta. A ver, saca pluma. Primero, necesitas un envase de vidrio, así como te muestro, un envase de vidrio, con boca ancha, un envase de vidrio, pero que tenga boca ancha. Vas a ponerle ropa interior sudada, ropa interior sudada, ropa interior sudada. Ajá. Luego de esta ropa interior sudada, le va... posiblemente, Leandro. Luego de la ropa interior sudada, le vas a poner trigo. Entonces, un envase de vidrio grande, pones una prenda sudada, le pones trigo y esperas 21 días. Luego de 21 días vas a encontrar ratones.
Entonces, él dijo, esta es mi fórmula para crear ratones. A mí me ha funcionado. Ese, en esos tiempos no solo muy inteligente quizá, pero ahora sí, claro. Claro, pero por criterio, a ver, ¿por qué aparecen ratones ahí? A ver, deduzcamos. ¿Por qué crees que aparecen ratones en su fórmula? Por la comida. Claro, la comida, el aroma que atrae los roedores, claro, el aroma pútrido. O sea, mira, el roedor sintió el aroma, lo atrae, encontró alimento. Aparte de encontrar alimento, encontró dónde cobijarse, porque la prenda le sirve para cobijarse. Entonces, el animal tiene alimento y tiene cobijo, dónde vivir. ¿Se va a ir? ¿El roedor se va a escapar? No puede ser o no, obviamente. Entonces, pero ellos creían que esta era la fórmula para crear ratones. Bueno, Van Helmont. Claro, estamos hablando muchísimo tiempo atrás, pero ¿no? Ahorita, claro, como me lo dijo muy bien Lucía, es claro, en esos tiempos era un descubrimiento, él se dio cuenta de algo que nadie más vio, pero nosotros ahorita ya nos damos cuenta con el paso del tiempo y los estudios, todo esto que está equivocado, pues, ¿no? Pero bueno, este es un planteamiento de la generación espontánea. Van Helmont, la receta para crear ratones. Bueno, luego también está Neckham. Neckham, él plantea la generación espontánea de microbios. O sea, ya existía el microscopio y él dice, ya, yo voy a probar la existencia de los microbios a partir de un caldo nutritivo. A partir de un caldo nutritivo. Yo voy a crear la generación espontánea a partir de caldos nutritivos. O sea, ya existía el microscopio, ya se podía observar, entonces dijo, vamos a... Entonces, ¿qué hizo? Él agarró, llegó una botellita, preparó caldo nutritivo. En un caldo nutritivo estéril, o sea, era un caldo nutritivo totalmente sellado, libre de impurezas y un envase. Entonces, él hace la preparación del caldo nutritivo sin tapa, mira, no había microbios y al paso de los días aparecen los microbios. Entonces él dice, ahí está la generación espontánea de los microbios. Pero si tú te das cuenta, está sin tapa. Entonces ahí hay una contaminación aérea, ¿no? Por ejemplo, no sé si ya pasó en tu casa. Tu mamá capaz en la cocina tiene sus envases por ejemplo, de sillao, de aceite, ¿no? Cositas de chicha de jora, hay cositas así. Pero si tu mamita no tapa bien estos envases, en la parte superior de todos estos que son líquidos, aparecen como unas cositas flotando. Unas cositas flotando. ¿Qué son esas cositas flotando que podrían aparecer? ¿Qué podría aparecer flotando? ¿Qué podría aparecer? Que hay normalmente en el aire y que son microscópicas para nosotros y son seres vivos. Podría encontrarse ¿qué, chicos? Bacterias. Bacterias, pero también podría ser Hongos. hongos, bacterias y hongos. Entonces podría ser cualquiera de estos dos. Podrían ser cualquiera de estos dos, claro, que normalmente hay en el aire, ¿no? Hay en el aire. Entonces, un poquito como que a Neckham, cuando hace esto, se le critica la contaminación del aire. Pero nuestros amigos de la generación espontánea, poquito tercos, pero tienen que interaccionar. Bueno, Neckham hace algo, como que para arreglar un poquito el asunto. Agarra, hace el mismo proceso, pero con un tapón flojo, no un tapón hermético. Entonces, preparó el caldo nutritivo, apenas preparó el caldo nutritivo, no había microbios, lo dejó las 12 horas correspondientes con el tapón e igual encontró microbios. Y dijo, ya ves, entonces ya encontré la fórmula para crear caldo nutritivo. Pero aquí hay que recordar que ese tapón estaba flojo. Si el tapón estaba flojo, de todas maneras hay ingreso de hongos y bacterias, ¿no? Entonces, eso va a suceder, recordemos. Por ejemplo, a mí una vez en la universidad estamos haciendo estudios y queríamos ver qué bacterias hay en el ambiente de los restaurantes de la universidad, de la zona de la universidad. Entonces nos tocó sorteo y a cada uno le tocó ir a un restaurante a comer y llevaba su plaquita Petri, donde tenías tu, ¿cómo se llama? Donde tenías tu, a ver, ¿no? Claro, donde tenías un... Chicos, las placas Petri, ¿saben
A ver, les voy a poner aquí una imagen para explicarles. Miren, a ver. Placa Petri con cultivo. Entonces, mira, una placa Petri es esta. Ay, ya, una placa Petri. Ahí está, una placa Petri es así. Es una placa de vidrio, tiene una tapa, acá se le coloca agar-agar, que es un elemento nutritivo para bacterias, para hongos. Y tú tenías que ir al restaurante y dejarlo sobre tu mesa destapado cierto tiempo y luego taparlo. Entonces nos tocó hacer chanchitas y al que le tocaba comer comía gratis, porque todos sabíamos pagar la comida. Bueno, salí sorteo como en 3 sitios, todo fui a comer y tenía que sacar mi placa. Y luego taparla. Pasaban los días al igual como este y ya que crecen de los microorganismos. Y tú te das cuenta que en todos los restaurantes, así haya mucha limpieza, ¿no? Aparecen, ¿no? Porque estos microorganismos viajan a través del aire, ¿no? A partir del aire, ¿no? A partir del aire. Entonces, ¿cómo se llama? En todos los lugares, así haya mucha limpieza, hay microorganismos en el aire, hay microorganismos en el aire, ¿sí? Eso va a haber en el aire. Entonces, Nehan, al no poner un tapón flojo, esos microbios que aparecieron igual fue por contaminación aérea, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso que cuando tú tienes cositas en la cocina, envases, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que recomendarle a tu mamita? ¿Qué se tiene que recomendar? ¿Qué se le tiene que recomendar? Para que no se contaminen, no se malogren. ¿Qué se recomienda? ¿Taparlo? Taparlo muy bien, ¿no? ¿Sí se me escucha? Ay, 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 sí, ay. Ay, sí, ya lo vi, ya, ya. Muy bien, Jackie. Pensé que ya no se me escuchaba. Muy bien, entonces ya está. Pero en la generación espontánea, Nehan dijo, entonces yo ya creé, yo ya tengo cómo, ¿cómo se llama? Cómo demostrar la generación espontánea de los microbios. Bueno, él demostró esto. Más adelante vamos a tener a alguien que lo va a desmentir. Entonces, estos eran los planteamientos de la generación espontánea. Entonces, había generación espontánea, te decían que de manera espontánea se originaban. Por ejemplo, había alguien que te decía, yo sé generar espontáneamente moscas. La generación espontánea de moscas, fácil. Tú agarras, deja un trozo de carne, la carne vino de un ser vivo, y esto va a originar a otro ser vivo. O sea, deja la carne y van a aparecer moscas de arranque. Entonces, ellos creían que así de manera espontánea, igual como el cativo nutritivo, la receta para crear ratones, así se creaba la vida, de manera espontánea. Hasta que aparece esta teoría, la teoría de la biogénesis. La teoría de la biogénesis empieza con Francisco Rey, que por ejemplo va a tumbarse lo que te acabo de decir, la generación espontánea en moscas. Este debe ser uno de los experimentos más conocidos, ¿no? Porque esto sí lo has debido ver en algún texto o alguna lectura o en alguna clase, ¿no? Sí, esto sí creo que la mayoría lo conoce, ¿no? Lo de Rey. ¿Sí? Sí, sí. Claro, es parte de la historia. A ver, uy, se me pasó. Ya, Rey. Es parte de la historia, ¿sí o no? A ver, te cuento un poquito para recordar. Reddy practica con 3 frascos. Primer frasco, totalmente abierto. Deja un trozo de carne, por obvias razones la carne se empieza a descomponer, el aroma atrae a nuestras amiguitas las moscas, el insecto favorito de las chicas, las moscas, llegan las mosquitas, y las mosquitas, ¿qué hacen? Depositan sus huevos. Una pregunta, ¿los huevos de la mosca son visibles, son grandes, son llamativos, tienen luces LED para que tú los veas? ¿Los huevitos son llamativos y visibles, sí o no? No, no, bro. ¿Sí dice? ¿Sí? Ah, no, no. Ay, 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 me había asustado, era de otra pregunta. No, no son visibles. Entonces, y de esos huevos luego eclosiona una larva vermiforme, como un gusanito, que luego le crecen las alas y sale el adulto. Entonces, pero la gente que decía que si dejabas el trozo de carne, ya estabas la generación espontánea de las moscas, de arranque. Bueno, primer envase, Reddy dijo, ya, para probar lo que ustedes dicen, ya sí, se generaron moscas. Hasta ahora va bien lo que ustedes. Segundo frasco, puso gasa. Si alguno de ustedes ha tenido una herida y se ha puesto gasa, la gasa es una mallita
que de todas maneras pase el aire, ¿sí o no, chicos? Pase el aire, ¿no? Es una mallita, es como un montón de... Se nota clarito. Ya. Entonces, el aroma de la carne sí salía. Era, en el ambiente se sentiría esta putrefacción. ¿Qué hizo? Atrajo a las moscas. Pregunta, ¿la mosca pudo llegar a la carne? ¿La mosca pudo entrar hasta donde la carne porque estaba la gasa? A ver. No. Muy bien, Cristóbal. No, no pudo. Pero entonces la mosca, ¿dónde es que depositó sus huevos? En la gasa. Y luego en la gasa aparecen las larvas, los gusanos. Y luego se forman los adultos. Ah, mira. Entonces no tuvo contacto con la carne. Ahora, si el envase es sellado con pergamino, el pergamino no permite ni siquiera la salida del aroma, chicos. Sellado total, totalmente sellado. Entonces, en el pergamino, ¿qué pasa? Sella todo esto, el aroma no sale. Si no hay aroma, ¿la mosca vendrá? No viene. Y al no venir, no hay huevos. Si no hay huevos, no hay larvas, no hay moscas adultas. Con esto, Francisco Reddy se tumba la generación espontánea en mosca. Entonces, él explicó de manera correcta, eficiente, cómo es que la generación espontánea en moscas no sucede. ¿Sí? Muy bien. Tenemos primero, el primero que se tumba una teoría. Francisco Reddy, la generación espontánea en moscas. Luego tenemos a Lázaro Spallanzani, que este se va a ir contra John Neckham. Él planteó que el resultado de Neckham era resultado de la contaminación con el aire. Mira, él hizo lo mismo, caldo nutritivo estéril, pero él colocó un tapón hermético, hermético, que no deja pasar nada, ni de afuera para adentro, ni de adentro para afuera, hermético totalmente. El mismo tiempo que lo que planteó Neckham, el mismo tiempo. Y mira, no encontró microbios, o sea, se saca una muestra de esto, se pone para ver el microscopio y no había microbios. Eso quiere decir que el Spallanzani se trajo abajo la generación espontánea de microorganismos, explicando que los microorganismos encontrados provenían de qué lugar provenían los microorganismos encontrados en el experimento anterior, en el de Neckham. Provenían de la contaminación ¿de quién? Del aire. Del aire, muy bien, la contaminación del aire. Y luego viene Louis Pasteur. Louis Pasteur, chicos, este de acá es el más bravo de todos. Es el máximo representante de la biogénesis. El máximo representante de la biogénesis es Louis Pasteur. Louis Pasteur. Él es el máximo representante y él refuta de manera contundente la generación espontánea. De manera contundente la refuta. ¿Qué hizo? Mira, te explico. Él trabajó con un matraz especial. Este matraz, chicos, acuérdense, se llama matraz cuello de cisne. ¿Cómo se llama? Matraz cuello de cisne, recuerda. Entonces, él hizo esto, mira. En el matraz cuello de cisne, él no puso tapón. ¿Por qué? Porque los amigos de la generación espontánea ya empezaron a criticar a Spallanzani, diciéndole, no, pero el aire tiene que participar, en tu experimento no, Reddy también hizo lo mismo, no dejó que el aire... Bueno, entonces Pasteur, para poder asegurarse, utiliza un matraz con cuello de cisne, no le pone tapón. Él no le pone tapón. Entonces, ahí tuvo el caldo nutritivo estéril, tuvo la misma cantidad y no encontró microbios, no los encontró. Luego, ¿qué hizo? Agarró, hizo lo mismo procedimiento, pero rompió el cuello de cisne del matraz y sí encontró microbios. Como diciéndote, mira, yo lo he dejado de esta manera y ahora lo rompo y sí lo voy a contaminar. Mi pregunta sería, ¿por qué en el primero no se contaminó, chicos? ¿Por qué no se contaminó? Y en el segundo sí. ¿Por qué no se contaminó el primer caso y el segundo sí? Si en ambos no hay tapón. La forma del cuello. La forma del cuello. Claro, porque recuerda, yo te he dicho, o sea, tú puedes llevar esa plaquita como la que te conté que me tocó en el almuerzo, hacer en varios restaurantes. Tú vas a encontrar en la clínica más cara, en la clínica más limpia, en el restaurante más caro, tú pones esa placa y vas a encontrar del aire, de las personas que vienen, del ambiente. Hay bacterias y hongos viajando, porque son microscópicos. No nos hacen daño también porque nuestro sistema los detiene, ¿no? Tenemos un sistema
inmunológico que nos va a defender. Pero estos microorganismos, hongos, bacterias, no tienen pies, o sea, no caminan, ellos se desplazan por el aire, la fuerza del aire los trae. Entonces, en este matraz, a lo mucho el aire llegará empujándolos hasta acá, no más. El aire no entra con tanta fuerza como para empujar hongos y bacterias para que vayan hasta el fondo, no, hasta acá. Entonces, por eso que no encontró microbios, porque el caldo nutritivo no se contaminó. En cambio, en el tercer caso, mira, ¿qué hizo? Agarró el mismo caldo nutritivo estéril, lo hizo, y luego ¿qué hizo? Giró para que el líquido llegara hasta el borde, y ahí de nuevo encontró microbios, demostrando lo que te decía, que hay contaminación aérea, y la contaminación aérea está en esta primera parte del tubito. Por eso que ahí sí se volvió a contaminar el líquido. Entonces, cuando Pasteur hizo esto, no utilizó tapón. Entonces, demuestra que la contaminación del aire es la que estaba dando pie a esta generación espontánea. Entonces, de esta manera, Luis Pasteur, con su matraz con cuello de cisne, se tumba todo lo que es la generación espontánea. ¿Sí? Ya. Ya te expliqué cómo la biogénesis, en todos los casos te he explicado cómo alguien de la biogénesis se mecha con alguien de la generación espontánea, demostrándole que su caso de generación espontánea es incorrecta. ¿Sí? Hasta ahorita yo he hecho eso con Reddy, con Spallanzani, con Pasteur, yo he hecho eso. ¿Sí? Ahora, mi pregunta será, ¿te explica en algún momento la biogénesis, cómo se origina la vida? ¿Te he explicado en algún momento, gracias a la teoría de la biogénesis, cómo es que se origina la vida? No, No. No he explicado por eso. Se lo ha saltado. No, lo que pasa es esto, ¿cómo se llama? La biogénesis plantea que la vida solo puede surgir de otra forma de vida preexistente. La vida solo puede surgir de otra vida preexistente. Esto lo plantea Reddy, por ejemplo, ¿no? Y la nota es que no soluciona el origen de la vida. ¿Por qué? Porque esta teoría de la biogénesis se tumba la generación espontánea, pero en ningún momento explica cómo es que se origina. Te recuerda, plantea que la vida solo puede surgir de otra forma de vida preexistente. ¿Sí? Esto lo dice Reddy principalmente. Y como nota hay que indicar que no soluciona el origen de la vida. No lo va a solucionar hasta ahorita. Ya está. Ahora, luego aparece otra teoría. La teoría de la paspermia o la teoría cosmogónica. Que por ejemplo eso ha tenido tantos adeptos que hasta en Discovery hay un programa, ¿no? Que se llama Alienígenas. ¿Alienígenas qué? Alienígenas ANSES. Uy, ¿no lo conoces? Alienígenas ancestrales, donde el pata que lo dirige es uno todo despeinado. ¿Nunca has visto? ¿No lo conoces? Ay, mira, para que veas. Acá el de alienígenas ancestrales es este pata, ¿no? Y a él tiene un programa, explica, cuenta, ¿no? Bueno, no tengo... ay. No, pero capaz es un reel o algo, ¿no? Ya, este pata, alienígenas ancestrales. Pero mira, esta teoría es la de la paspermia cosmogónica, no es de él, por si acaso, no es de él, sino que te cuento que cómo es que se ha logrado posicionar, ¿no? Que se habla de la vida, del espacio exterior, que nosotros, ¿no? Bueno, veamos. Esta teoría plantea, claro, bien, Leandrito, plantea que la vida proviene del espacio exterior, en una espora bacteriana, en una endospora. O sea, que la vida vino de otro planeta y llega acá a la Tierra, ¿sí? Gracias a una espora bacteriana o una endospora. El representante es el químico sueco Svein Arrhenius. Svein Arrhenius. Él es el representante. Él plantea que de un planeta X,
vientos estelares llegaron a la Tierra trayendo esporas. Y dentro de esas esporas estaba la información de la vida. ¿Sí? Esporas. Ahora, acá hay varias personas que han refutado esto porque, por ejemplo, Becquerel te dice que no existe ser vivo que pueda soportar las condiciones espaciales. O sea, las condiciones del espacio. ¿Tú has visto cuando los astronautas salen de la Tierra? ¿Salen así normal o usan un traje especial? Llevan oxígeno, hay todo un equipamiento, ¿sí o no? ¿Sí? Ya. Todo un equipamiento. Ahora, entonces, pero un ser vivo no podía resistir estas condiciones. Ya. Ahora, lo otro. ¿Tú has visto cuando las naves espaciales salen de la Tierra? Van a salir de la Tierra y hay una combustión, como una explosión, libera una parte que se quema, porque la última capa al salir de la atmósfera es caliente, se quema y plum, una propulsión y sale la nave, ¿no? Así es. Ya. Ahora, si tú has visto, vamos a ir a la referencia pop. A la referencia pop. ¿Has visto Iron Man 1? Para hacer referencia a un ejemplo. ¿Has visto Iron Man 1 donde el malo le roba el primer traje a Tony? A ver acá los que han visto Marvel, le roba el primer traje a Tony y el pata, Tony hace algo para que el pata pierda el traje. Los dos empiezan a subir. Hasta que llega un momento en que los dos, entre que uno de los dos, ¿qué le pasa? Ahí sí se acuerdan. A ver. Se congela, bien, Cristo, se congela, porque una de las capas de la atmósfera, la temperatura es bien baja. Se congela. Bueno, él había mejorado su traje y no se congelaba, pero se congela. Entonces, tú entiendes, un organismo vivo, al ingresar a la Tierra, está esa capa bien alta que tiene alta temperatura. Luego va a ir cayendo y va a tener esa capa que es bien fría. Es un choque térmico. Los seres vivos resistimos tanto choque térmico. Las condiciones espaciales. Entonces, ahí viene que un poquito se tumba esta teoría. Se tumba, ¿sí? Los fines de ver películas de Marvel son fines educativos, ¿no? Para explicar clases, por si acaso. Bueno, entonces pasa esto. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora, nuestros amigos que plantean y creen en esto, nos dicen, claro, pero esa es la vida como nosotros la conocemos. O sea, la vida que nosotros conocemos en este planeta, en el planeta Tierra, un planeta con atmósfera, con ciertas condiciones. Pero puede haber otro tipo de vida, ellos plantean, pero bueno, son teorías, ¿no? Pero por esto hace que esta teoría quede, ¿cómo se llama? Y eso. Que esta teoría todavía la defiendan, ¿no? Muy bien, entonces, eso es lo que va a plantear, ¿sí? Ah, Daniel también me respondió, Christopher y Daniel, bien, ¿ah? Entonces, ahí tiene la teoría de la panspermia cosmogónica. Te plantean que la vida tiene origen exterior, del espacio exterior. Hay un montón, ¿no? Ahora sí, llegamos a la teoría que mejor explica el origen de la vida. Esta es la teoría que explica mejor. La teoría quimiosintética o también llamada bioquímica, donde va a explicar la síntesis de compuestos orgánicos en condiciones abióticas. Esta nos va a explicar cómo es que se origina la vida, cómo es que se origina la vida pasando la transición de inorgánico a orgánico, de inorgánico a orgánico. Acá, por ejemplo, el autor de todo esto es Alexander Oparin y John Haldane, ¿no? Oparin es el que más se le conoce. El libro se llama El origen de la vida. Y en este libro, Oparin te narra, te cuenta, te explica cómo es que se ha debido originar la vida. ¿Cómo es que se debe originar la vida? Disculpa, ¿dónde está? El originar la vida. Entonces, Oparin, ¿qué plantea? Mira, Oparin plantea que, para comenzar, la tierra era como un olla hirviendo. ¿Tú has visto cuando tu mamita va a preparar sopa y ya está la sopa, sale, empieza a salpicar así, se ve las verduras, todo, ¿no? Ya está muy caliente, empieza a salpicar, ¿sí o no? Se forman burbujitas y todo, re bien. Ya, así era la tierra. Así era la tierra. Y en este ambiente terrestre, la atmósfera era una atmósfera primitiva, como te he puesto acá, atmósfera primitiva, que tenía metano, CH4,
que tenía amoníaco, NH3, que tenía la presencia de agua, ¿sí? Entonces, él planteaba que la atmósfera de la Tierra era reductora. ¿Qué quiere decir reductora? Que no había oxígeno. Mira, yo he mencionado agua, hidrógeno, amoníaco y metano, pero no he mencionado oxígeno. O sea, la atmósfera primitiva era totalmente reductora, no había oxígeno, ¿sí? Ahora, la Tierra no tenía capa de ozono, entonces la radiación solar ingresaba de tal manera que la Tierra era una hirviendo, como te digo, me salpicaba, ¿sí? Estos elementos, al encontrarse en esta atmósfera primitiva, se fueron a empezar a mezclando, ¿sí? Se empezaron a ir mezclando estos elementos con las temperaturas, los truenos, los rayos, las condiciones reductoras que tenían esta atmósfera generaron que ellos se fueran mezclando. Y estos, de ser moléculas inorgánicas, empezaron a formar con esta temperatura, con estas condiciones, moléculas orgánicas simples. Entonces se formaron las primeras moléculas orgánicas simples hasta que se forman los coacervados. ¿Sí? Y hasta que se forman los coacervados, que son los precursores de la bacteria. Ahora, esta es la teoría que mejor explica. Entonces, una atmósfera primitiva, no había oxígeno, altas temperaturas, truenos, rayos, permitió que estos elementos se fusionaran, se mezclaran. Y luego, poco a poco, se fueron formando cada vez moléculas más complejas, hasta que aparecen los coacervados y los primeros seres vivos. ¿Quiénes son los primeros seres vivos, chicos, en aparecer? Algas, hongos, plantas, animales, bacterias. ¿Quién es el primero en aparecer? A ver. Bien, las bacterias. Entonces aparecen las bacterias. Luego, poco a poco, van a aparecer las cianobacterias, las arqueobacterias primero, arqueobacterias, bacterias, cianobacterias. De pronto, las cianobacterias, por ejemplo, hacen fotosíntesis. Chicos, cuando se hace fotosíntesis, en la fase luminosa se libera un gas, que en el elemento se llama fotólisis del agua. Cuando la molécula de agua se parte, se rompe, ¿qué se libera? Cuando la molécula de agua Oxígeno. Oxígeno. Entonces, cuando aparecen estos organismos que empiezan a hacer fotosíntesis, se empieza a liberar oxígeno. Ese oxígeno se va acumulando porque hay muy pocos organismos aeróbicos. La mayoría eran aeróbicos. Con este ambiente, vida anaeróbica. Entonces, pocos organismos de tendencia aeróbica. Entonces, ese oxígeno se acumula. ¿Y qué formó? ¿Qué capa formó? Ozono. La capa de ozono, pues, la capa de ozono. Y esa capa que está dentro de la atmósfera que nosotros conocemos, es la que nos va a permitir, a nosotros, por ejemplo, mantener nuestras condiciones vitales, ¿no? Por eso que hay veces se nos critica que decimos la vida en otro planeta, vida como nosotros la conocemos. La vida como nosotros la conocemos, ¿no? Por eso que no hay vida en otros planetas así como acá, ¿no? Porque hay otro planeta que tenga atmósfera así como nosotros, que tenga atmósfera, que tenga capa de ozono, filtración de rayos ultravioleta. ¿Hay otro planeta? ¿Hay otro planeta que tenga esto? ¿Qué me dices tú? No. Entonces, ahí está. Entonces, todo bacán. Ya, esta es la teoría sintética, la sintética tiene mucha razón. Este es un libro que te recomendaría que leas, ¿ah? El origen de la vida, de Alexander Oparin. Lo puedes encontrar de manera virtual, en PDF, no tiene muchas páginas, y te explica el proceso. Ya. Si tú te vas a dar cuenta, Oparin lo narra, lo cuenta. Claro, Oparin hizo estudios, investigó, leyó y redacta esto. Pero tú sabes que aquí en ciencia, ¿qué se quiere hacer? ¿Cuál es la finalidad de la ciencia, chicos? ¿Cuál es la finalidad de la ciencia? ¿Descubrir qué cosa? Gracias, chicos. Descubrir la ¿Verdad? verdad. Entonces, la teoría de Oparin está bacán, pero hasta que alguien dijo, oye, pero lo que dice Oparin hay que probarlo, ¿ve? En un laboratorio. Entonces, ahí viene, ¿quién? Ahí viene Matías Sleiden y Theodor Schwann, que ahorita vamos a ver. Mira, acá está lo que te decía, la atmósfera reductora sin oxígeno, amoníaco, metano, vapor de agua e hidrógeno.
Estas moléculas inorgánicas, gracias a estas condiciones que te dije, temperatura, presión, la radiación, todo esto, los rayos, truenos, permitieron que las moléculas orgánicas se fusionaran y ahí formaran los conservados, luego las distintas organismos vivos. Pero nuestros amigos Matthias Schleiden y Theodor Schwann no se quedaron tranquilos, felizmente para ventaja de todos. Ellos ¿qué hacen? Generan este aparato que tú ves acá, que se llama el aparato de Tesla. El aparato de Tesla. Stanley Miller y Harold Urey, entonces, ¿qué van a plantear? Ellos dicen, ya, vamos a probar lo que hizo Parín. Entonces, crean con este aparato las condiciones de esa atmósfera primitiva. Entonces, en un balón liberan los gases, agua, hidrógeno, vapor de agua, amoníaco, metano, electrodos que generen descargas eléctricas. ¿Y qué va a pasar? Al cabo de los días, se encuentra acá en la recolección de moléculas orgánicas. Se encuentran acá las primeras moléculas orgánicas. Entonces, dándonos cuenta que lo mencionado por Aparín era correcto. Entonces, mira, el balón, los electrodos. Sí, entonces ahí lo tienes. Ahora, profesor, ¿y qué encontraron? Ellos encontraron acá en la recolección de moléculas orgánicas, encontraron aminoácidos, que son la base de las proteínas. Y entonces, el aminoácido que encontraron fue glicina o alanina, que son los aminoácidos más sencillos que hay. Entonces, profesor, ¿y por qué no encontraron seres vivos? Porque recordemos que este proceso que yo te he hablado, que ha hablado Parín, estamos hablando de miles de años. O sea, es un proceso de desarrollo, un proceso evolutivo, ¿no? Entonces, pero si te preguntan, el origen de la vida, ¿cuál es la teoría que mejor lo explica? La teoría quimiosintética bioquímica. ¿Quién es el autor? Alexander Oparin. ¿Y quiénes lo llevan a un experimento? Stanley Miller y Harold Urey. ¿Sí? Van a experimentar esto, comprobando que es cierto. Yes. Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya tenemos un poquito de esto. Ahora, el origen de las especies. ¿Cómo es que se va dando un poquito de la aparición de las especies? Aquí en el origen de las especies, esto ya es lo que corresponde a evolución. Hay dos grandes teorías. El fijismo, que plantea que los organismos no cambian, que los organismos son invariables, que no van a cambiar en el tiempo. O sea, prácticamente, ¿qué me está diciendo el fijismo? Que no hay evolución. Para ello, los organismos son invariables. No cambiaron a pesar del tiempo. Esto fue sostenido por Linneo y por Cuvier. Linneo es el padre de la taxonomía y nomenclatura, y Cuvier me parece que es el de la anatomía comparada, ¿sí? Cuvier. Entonces, pero ellos son ¿cómo se llama? Los que plantean el fijismo, que no hay, ¿cómo se llama? ¿Sí? Sostenido por Linneo y por Cuvier. Paleontología, anatomía comparada, paleontología. Bueno, ahí lo tenemos a Cuvier. Ahora, dentro de esta rama del fijismo también aparece el catastrofismo. El catastrofismo plantea que por creación divina de las especies ante las desapariciones que causan cataclismos. O sea, ellos plantean que sucede una catástrofe, como su nombre lo dice, e inmediatamente se repone de manera divina todo. Otra catástrofe, de manera divina se repone todo. Bueno, eso plantea el catastrofismo. El uniformismo va a refutar al catastrofismo y sostiene que las modificaciones de la superficie terrestre se han producido lentamente. Ellos plantean que este es un proceso lento, muy lento, ¿no? Y esto fue apoyado, sostenido por Hutton y Lier. Ya está. Ahora, el otro rama, aparte del fijismo, está el evolucionismo, que el evolucionismo sí plantea que los organismos cambian y se adaptan al medio ambiente.
Ya está. Entonces, acá en el evolucionismo se plantea prácticamente la definición de evolución. Los organismos cambian y se adaptan al medio ambiente. Y acá puedes ver cómo a través del tiempo se ha dado esa evolución, ¿no? Cambio de forma. Esto fue sostenido por Lamarck. Recuerda que Lamarck es considerado también el padre de la biología moderna, por darle el nombre. ¿Sí? Y esto. Vamos con las teorías. Ya, acá hay 4 teorías para explicar el origen de las teorías de la evolución, ¿sí? La primera teoría es la teoría transformista. La teoría transformista, ahí lo tienes, al padre de la biología moderna. ¿Quién es el padre de la biología moderna? Hace un ratito te había dicho, ¿quién es el padre de la biología moderna? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ventilador, hace calor. Entonces, ¿cómo se llama? Lamarck. Lamarck. Él es el autor de la teoría transformista. La teoría, él plantea la transformación de los caracteres adquiridos. La transformación de los caracteres adquiridos. El autor es Lamarck. En su libro Filosofía Zoológica, él plantea un mecanismo. Ese mecanismo se llama la herencia del rasgo adquirido. Él plantea esto, que el rasgo adquirido se puede heredar. Por ejemplo, él plantea un caso con la jirafa. Él, para Lamarck, decía que la jirafa, existía jirafa de cuello corto, las jirafas tenían cuello corto, ¿sí? Las jirafas tenían cuello corto. Entonces, bajo este cuello corto, las jirafas querían comer las hojas altas. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron así, a estirar su cuello, estirar su cuello. Entonces, manifiesta que sus hijos de esta jirafa nacieron con cuello largo. Nacieron con cuello largo. Y profesor, ¿y por qué estiró el cuello? Porque dice que al estirar ellos el cuello generaron que este uso de este órgano se desarrolle. Entonces, ellos plantean la ley, Lamarck plantea la ley del uso y del desuso. ¿Sí? Acá te lo voy a explicar. Como conclusión es el que sacó, que los organismos tienden al cambio debido a que la naturaleza genera una necesidad. Él plantea la ley del uso y del desuso. El uso de un órgano hace que este órgano se desarrolle. El uso hace que el órgano se desarrolle y el desuso hace que este órgano se atrofie. ¿Sí? Se atrofie. Entonces, esta teoría, la que manifiesta Lamarck, el caso más común es lo de la jirafa, ¿no? Pero vamos a tratar de entenderlo. Por ejemplo, yo para todo uso mi brazo derecho, para todo. Entonces, mi brazo derecho tiene más fuerza que mi brazo izquierdo, por obvias razones, ¿no? Entonces, mis hijos han debido nacer con un brazo derecho súper dotado y capaz sin brazo izquierdo, porque bajo la ley del uso y el desuso, el uso de un órgano hace que se desarrolle y el desuso hace que se atrofie. Entonces, siéntete tranquilo, si no lo usas tus órganos, no es que se van a atrofiar, no, mentira. Entonces, recuerda, esto es lo que dice la marca, esto es lo que dice la marca, la ley del uso y el desuso, que no es correcto, ¿no? Acá también él plantea la heredabilidad del rasgo adquirido. O sea, ya este rasgo que tú has adquirido, inmediatamente lo vas a heredar a tu descendencia. Entonces, la crítica viene esto, el rasgo adquirido no se hereda. ¿Sí? Entonces, esto es lo que manifiesta la marca. Pero ya sabes por qué se le critica. Yes. Segunda teoría de la evolución. La teoría de la selección natural, que esta sí es la que más conoces tú. Autor de esta teoría, a ver, autor de esta teoría. Charles Darwin. Darwin. Muy bien, Darwin. Y por ahí se menciona Wallace también, ¿no? Darwin y Wallace. Muy bien, Carmencita. Algunos capaz a Darwin lo conocen de esta forma, ¿no? Que es la foto tradicional, ¿no? Pero también en algunos no sé si ustedes conocen, Darwin aparece así en un videojuego, ¿no? Que es de puro científico, donde aparece Tesla, donde aparece Marie Curie, y entre los científicos con sus poderes se atacan, ¿no? Por ejemplo, Darwin tiene el poder de la evolución, te vuelve mono. Entonces, hay un poquito de esto, ¿no? De Darwin, la popularidad que tiene, ¿no? Un científico muy reconocido. Ahora, y él es Wallace, para que lo conozcas, Darwin y Wallace.
El libro que ellos plantean se llama El origen de las especies por medio de la selección natural. Ya está. El libro se llama El origen de las especies por medio de la selección natural. Darwin, recuerda, para realizar todo esto, realizó muchos viajes, ¿ah? Muchos viajes. Por ejemplo, también estuvo acá por nuestra Amazonía, nuestra selva, ¿no? Bueno, tanto que en esta zona de la selva se plantea que él coge la enfermedad que lo mata, ¿no? Que lo mata. ¿De qué murió Charles Darwin? A ver, rapidito. ¿De qué falleció Charles Darwin? ¿De qué falleció Charles Darwin? ¿Mm? ¿Mal de qué? A ver, mis googleadores. A ver, googlea, ubica. ¿Cómo se llama? Ahora donde hacen las tareas, ¿ustedes cómo se llama? El mal de Chaga, bien, Jackie, bien. Claro, que googlear, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? Antes, en mis tiempos era el rincondelvago.com. Ahí encontraba los datos de las tareas, ¿no? En tu tiempo, pero ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama este que de las tareas que ustedes usan ahora? Ahí está, el nombre. Ya no me acuerdo. Pero bueno, ya me dieron el dato. Ah, el Braille. Ya. El mal de Chagas. El mal de Chagas es por culpa de un insecto que te pica y el protozoario pasa a tejido muscular. A Darwin, lastimosamente, el músculo que le afectó fue el músculo que late. ¿Qué músculo es? ¿Qué músculo? Corazón. Y falleció de esto. Entonces, Darwin hace muchos estudios, ¿no? Por ejemplo, él, en las Islas Galápagos están acá al norte del Perú, en el país que limitamos con el norte. ¿Con quién limitamos por el norte exactamente? Ecuador. En Ecuador. Ecuador. Claro, muy bien. Entonces, en Ecuador están las Islas Galápagos. Darwin se da cuenta en las Islas Galápagos la presencia de un ave que se llama el pinzón continental. Y mira, si tú te das cuenta, se da cuenta que en las distintas islas el pinzón varía un poquito de color, pero lo que varía más llamativamente es la forma de su ¿qué? Su pico. De su pico. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué crees que tendrían distinta forma de pico? Saliendo del pinzón, ¿por qué las aves tienen distinta forma de pico? ¿Qué depende? Wikipedia. Wikipedia también. ¿Qué depende que, cómo se llama, tengan pico diferente? ¿Qué es lo que genera? Variables. ¿Cómo? Su Variabilidad. alimentación. La alimentación. La variable es la alimentación, pues, porque se tiene que adaptar al ambiente y de acuerdo a lo que coma, se va a tener que ir dando modificaciones dentro de este proceso evolutivo, ¿no? Porque, por ejemplo, el pájaro carpintero, su pico es duro, porque hace un trabajo ahí, ¿no? El del pelícano tiene una bolsa grande, ¿no? Bueno, él se dio cuenta que los pinzones continentales, que es el nombre de esto, el pico había variado y un poquito del plumaje y toda la disposición, debido a la adaptación y al alimento. Entonces, ahí tenemos. Pero ¿qué pasaba si este pinzón al ir a la otra isla no se daba esta modificación evolutiva? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué pasaría si un animal tú lo cambias de ambiente y el animal no termina por acostumbrarse y en su especie no se presentan cambios que se le denominaría evolución? ¿Qué pasaría con estos seres vivos? ¿Vale? ¿Qué pasaría? Se extingue, profesor. Bien, Jackie, bien, Cristian. Claro, se extingue porque si no se adapta, no se acostumbra, se muere. El que no come, se muere. Y al morirse, no hay reproducción, se extingue. Por ejemplo, Darwin habla también del caso de la jirafa, para corregir un poquito a la mar. Darwin te dice, debe haber existido dos tipos de jirafas. Jirafas de cuello corto y jirafas de cuello largo. Las jirafas de cuello corto comieron todas las hojas que estaban a su alcance en la parte baja, todas las hojas. Cuando se quedaron sin comer de hojas bajas, ¿qué buscan? Las hojas altas. Pero ellas no llegaban a las hojas altas. Entonces, ¿qué pasó con este grupo de
con ese grupo de, ¿cómo se llama?, de jirafas que no tenían dónde comer, se murieron y se siguieron. En cambio, la jirafa de cuello largo tuvo cómo comer en la parte alta, comer en la parte baja, siempre tuvo alimento, se mantuvo. Entonces, eso es un poquito para que entiendan lo que dijo Darwin con respecto a lo de la marca. Ahora, las conclusiones principales que tiene Darwin es primero la alta tasa reproductiva, que esto lo coge de Malthus, que nos habla que la población crece en proporción geométrica y los recursos en proporción aritmética, indicándonos que va a faltar recursos para tantos seres vivos, ¿no? ¿Cómo es una proporción geométrica? ¿Va aumentando de qué manera? ¿Qué operación hace que aumente? ¿Mm? Multiplicación. Multiplicación. Entonces, por ejemplo, había un organismo, o la población 1, luego hay 2, luego 4, 8, 16, 32, 64 y así. Se va duplicando. La población crece en proporción geométrica. Pero el problema es que los recursos que no mantiene están en proporción aritmética. Por eso, ahí viene la famosa teoría de un amigo mío que hace esto y te dice que es inevitable. Que esa teoría que se está en una película viene de esta parte de la biología. O sea, hay un poquito de la teoría de la evolución ahí. ¿De quién estoy hablando? Obviamente no me parezco, pero he hecho el chasquido, ¿no? ¿De quién? ¿De quién? A ver. De Thanos, bien, ya que bien, Carmen. Claro, lo que él plantea, ¿qué cosa es? Que eliminar a la mitad de la población para que los alimentos alcancen, ¿no? Esa es una idea planteada acá a partir de esta teoría que nos habla que siempre va a haber más población y menos recursos, ¿no? Y él en la parte de la película le explica, porque veas que la biología es tan importante que está presente en todo. Entonces, eso es lo que se plantea, ¿no? Entonces, por eso que hay que cuidar los recursos que van a sostener esta población, ¿sí? Y también hay que practicar eh, las medidas de control para esto, ¿no? Bueno. La segunda conclusión que sacaron de la teoría de selección natural es la gran variabilidad de la descendencia, que es algo importante, que seamos diferentes, porque eso de ser diferentes nos ayuda a evolucionar. Está la gran variabilidad de la descendencia. Tercero, la supervivencia es más ventajosa. Por si acaso, en el libro el origen de las especies por medio de la selección natural, no se menciona la palabra apto. No se menciona la palabra apto. Recuerda, no se menciona la palabra apto. No se menciona la palabra apto. ¿Sí? No se menciona. La palabra apto la tomamos de Spencer. De Spencer. Lo que menciona Darwin es la supervivencia del más ventajoso. Y luego con el paso del tiempo se cambió en vez de ventajoso al más apto. Hay que recordar eso. Luego, los más aptos, ¿qué va a pasar? Si un organismo es apto, va a generar nueva descendencia. Porque él sí se mantuvo, él sí vivió, tiene que tener descendencia. Y las características ventajosas se van a ir acumulando. Se van a ir acumulando con el tiempo. Acá puedes ver, ¿no?, cómo es que se da esta divergencia morfológica, ¿no? Entonces, hay que recordar que la selección natural es algo real, ¿no? Si el organismo no se adapta, selectivamente va a morir, se extingue, ¿no? Hay que recordar un poquito eso, ¿sí? Y está. Hasta acá, de la teoría transformista y la teoría de la selección natural está explicando mejor cómo es que se da este proceso evolutivo, ¿sí o no? ¿Sí? Y está. Ahora, la otra teoría es la teoría de la mutación, que esta también la plantea Hugo de Bryce o de Bries. Ahí lo tienes. El libro es La teoría de la mutación y el mecanismo son las mutaciones, las mutaciones. Las mutaciones. Por ejemplo, la mutación, ¿qué es? La mutación, recuerda, es un cambio en el ADN, una alteración, un cambio que va a tener el ADN.
Hugo de Brais trabajó con una planta que se llama Oenotera lamarckiana, Oenotera lata y Oenotera nanella, por si acaso. ¿Qué pasó? Estas de acá eran especies normales, la Oenotera lata y la Oenotera nanella. Ya. Entonces, él trabajó con estas especies normales y de pronto, ¿qué sucede? Se forma una nueva especie, un mutante, una variación. Y esto se dio un cambio brusco en corto tiempo, un cambio brusco en corto tiempo. Como conclusiones de esta teoría tengo que las mutaciones son la materia prima de la evolución. Lo otro es que las mutaciones ocurren al azar generando nuevas especies. La mutación es al azar, rápido y brusca, también nos menciona. Ahora, acá viene el problema. Él dice que la mutación es benéfica. La crítica es que no toda mutación es benéfica, porque, por ejemplo, cuando hay mutación por contaminación, hay daño. Cuando hay mutaciones que generan cáncer, ya no es benéfica. Entonces, eso es lo que le critican a Hugo de Brais. Ahora, Hugo de Brais tiene algo bastante que resaltar. Hugo de Brais redescubre las leyes de Mendel, las leyes de la genética. Él las redescubre. Él las redescubre, pero él hizo algo bueno. No se adjudicó eso. Le dio el nombre a Mendel. Por eso que Mendel es el padre de la genética. El padre de la genética es Mendel, pero gracias a Hugo de Brais, porque cuando Mendel hizo el trabajo, Mendel hace el trabajo de lo de las plantas y la ley de Mendel, va, lo presenta a la sociedad científica y la sociedad científica le dice una choteada, ¿ven? Le dice, no nos llames, nosotros te llamamos. ¿Por qué? Porque había trabajado con plantas, capaz ellos querían algo con animalitos y esto. Entonces, Mendel muere sin saber que capaz es el padre, considerado el padre de la biología genética, ¿no? Entonces, ahí viene un poquito por esto, ¿no? Entonces, acá viene el problemita, eso. Pero la nota es que de Brais redescubre las leyes de Mendel y le da su lugar. Y la última teoría es la teoría sintética, o también llamada neodarwinismo. Aquel autor es Donshansky. Claro. Y como esto dice sintética, quiere decir resumen. Bien, Lucía. Esta de acá, ¿qué hace? Donshansky, después de haber leído La Transformista, la selección natural y la mutación, dice, ah, ya, oye, esto es útil, y plum, arma un trabajo. Sacó lo mejor de cada uno y lo presenta el trabajo. No hizo como tú, que capaz todos arman por separado y presentan algo y no sale. No, no, no. Él agarró, cogió lo mejor de cada uno y eso lo puso, ¿sí? Por si acaso. Y ya está. Entonces, él presenta de esta manera. Su libro de Donshansky se llama La genética y el origen de las especies, genética de las poblaciones. Y para que te acuerdes, mira, si tú sumas lo mejor de la genética mendeliana, ya está. Entonces te decía, si tú tienes a la genética mendeliana junto con la selección natural, esa es la teoría sintética o neodarwinismo. La teoría sintética incluye a la selección natural más la genética mendeliana, O sea, lo mejor de estas teorías explican la teoría sintética. Ahora, ¿qué conclusiones hay? Primero, que la población es un conjunto de genes. Que la población, claro, porque los genes que tenemos en nuestro exterior, es la posa de estos genes, la posa génica. Y de ahí es que se va a dar la combinación, ¿no? Ya, ahora, la población es la unidad de la evolución, también nos dice. ¿Sí? La población es la unidad de la evolución. Ya. Entonces, la teoría sintética o neodarwinismo, como te decía, toma todo. Ahora viene esto que es bien importante. La posa génica varía su frecuencia por factores de cambio. Ahora, acá hay que tomar algo, antes de esto mejor les menciono.
Acá hay algo que hay que tomar en cuenta, que la población es el conjunto de genes y la población es la unidad de la evolución. ¿Por qué? ¿Qué es una población primero? Que ya lo hemos hablado, que ya hemos visto. ¿Qué es una población? Un conjunto de ¿qué? ¿De organismos de qué? Misma especie. Bien, de la misma especie. Ahora, cuando los organismos son de la misma especie, entre ellos se reproducen, ¿sí o no? Se reproducen. Entonces, la población es la unidad de la evolución. ¿Por qué? Porque entre los organismos de una población es que se dan estos cruces de genes y se produce la variabilidad de esa población. Entiéndase, población son los que, por ejemplo, ¿qué poblaciones? Bueno, cuando te toque, ¿no? Porque todavía no te toca, pero tus poblaciones, ¿cuáles van a ser en tu etapa ya de reproductiva, capaz? Tus amigos universitarios, tus amigos profesionales, capaz si vas a un club a jugar el club, si vas a una parroquia, una iglesia, la parroquia, la iglesia, de ahí vas a conocer a alguien y de ahí es que se va a dar el que tú tengas descendencia. Entonces, la posa génica es esa población, porque ahí están los genes. Ahora, claro, es que, por ejemplo, un chico me puede decir, profesor, pero a mí me gusta una rusa. Ya está bien, pero la rusa está allá en Rusia, tú estás acá en Perú, no hay población que se mezcle, pues. Porque tú estás acá, ella allá. Una chica mía, profe, me gusta un coreano. Ya, pero el coreano está ahí en Corea, tú estás acá. O sea, no puede haber cruce, ni generar descendencia, ni variabilidad, porque tú estás en un continente y ellos están en otro. Entonces, es lógico pensar que esta variabilidad se va a dar con los individuos de esa población. Por eso que la variación de genes se mide en poblaciones. ¿Y qué población? La población donde tú vives. Porque es posible que en esas poblaciones encuentres a tu pareja y en tu pareja luego tengan descendencia. ¿Sí? Entonces, eso va a suceder. Ese es lo de la, ¿cómo se llama? Hay que entender que en esa población se va a dar lo de la evolución. ¿Está bien? Yes. Entonces, ya sabes. No te ilusiones con algo que no está en tu misma población. Ya está. Acabo de escuchar llanto por ahí, tranquilo, tranquilo. Muy bien. Entonces, esa es la teoría evolutiva sintética, ¿no? Ahora hay que entender que la posa génica, los genes que hay en esta población, va a variar su frecuencia por factores de cambio. ¿Cuáles son esos factores de cambio? La posa génica, ¿sí? La población. Uh-huh. El otro factor de cambio es la descendencia con variaciones, que todos seamos distintos. Y de esta descendencia con variaciones van a sobrevivir los más aptos, los organismos que se han logrado adaptar. Mira, por ejemplo, te cuento un caso. Antes era común en Lima que tú en las calles veas árboles y en los árboles en cierta temporada del año colgaba una crisálida, una pupa, que nosotros le llamamos vulgarmente capullo. ¿Y del capullo qué nace? Bueno, ¿qué sale del capullo? Ya está vivo, ¿no? Pero ¿qué sale del capullo? Las mariposas, muy bien. Ahora pregunta, si tú ves en tu cuadra, donde tú vivas, si el lugar donde tú vives es antiguo, no hay muchos árboles. Y si tú sales por Lima, en las calles normalmente ya no hay árboles, ¿sí o no? Ahí está qué bonito con emoji. Bien, Lucía. Carmen y Cristo y Lucía puesto el emoji bacán. ¿Sí o no? Ya no hay muchos árboles. Ya no hay muchos árboles. Entonces la mariposa no tiene dónde poner sus capullos, dónde poner su crisálida. Entonces, esto es un reto para la mariposa para adaptarse. ¿Qué ha hecho la mariposa? No sé si te has dado cuenta. ¿Qué ha hecho la mariposa? ¿Dónde está poniendo ahora la mariposa sus capullos? ¿Qué es lo que más abunda en la calle? Que uno mira a la parte alta de las casas y ve un montón de cosas que se cruzan por aquí, por allá, que son de distintas empresas. No todas transmiten electricidad. ¿Qué es lo que hay bastante? Cable. Cables, bastantes cables. Muy bien, bien, Lucía, bien, Christopher, bien, Carmencita. Cables. Si tú te das cuenta, la mariposa está poniendo los capullos colgando de los cables. ¿Qué está pasando? Esta variación está generando que se trate de adaptar. Si no se adapta, no pone sus crisálidas en ese lugar, ¿qué pasa con la mariposa? Se terminan por Extinguir. por extinguir. Y mira, está haciendo una variación, ¿no? Es algo que sucede, ¿no? Entonces, solo sobreviven quienes, acá ya te lo he puesto, solo sobreviven quienes,
Los más ¿qué? Aptos. Los más aptos. ¿La mariposa está siendo apta? ¿La mariposa está haciendo un cambio que le va a ayudar o que no? Sí. Ya ves, eso va pasando. Mira, para que veas. Un casito. A ver. Los factores que producen variación son la mutación, la recombinación genética, la deriva genética, la migración y el aislamiento geográfico. Son factores que producen variabilidad. Por ejemplo, los animales más extraños del planeta, ¿en qué continente los encuentras? ¿En qué continente encuentran los animales más extraños del planeta? Ya, ¿a qué continente pertenece? ¿Mm? ¿Australia qué continente es, chicos? ¿O? Oceanía. Ya, y en Oceanía se da esto debido a esto, pues, al aislamiento. Por eso que ahí los marsupiales, hay marsupiales que no hay en otra parte del planeta. Ahí se ha dado otra forma de evolución debido a su aislamiento. Hay varios de estos factores, chicos, ¿ah? Y la descendencia con variaciones debido a factores ambientales, ¿no? Como el caso de la mariposa. Pero recuerda, la teoría sintética, Darwin, las teorías de Darwin, las teorías de Mendel, la genética moderna, y ahí tienes la teoría, el neodarwinismo, teoría sintética de la evolución. Ahora, vamos a ver las evidencias de la evolución. La teoría de la evolución se basa en una serie de pruebas aportadas por diferentes disciplinas científicas y que infieren que todos los seres vivos actuales son el resultado de la evolución. Entonces, acá vamos a ver cuáles son las evidencias. Por ejemplo, ¿no? La del tetrápodo ancestral. La de cómo sabemos que nosotros los tetrápodos hemos tenido, ¿no? Es por un estudio a nivel de los huesos, ¿no? Si tú te das cuenta, la composición, la distribución, la cantidad de huesos es similar, ¿no? Bueno. Entre las evidencias que demuestran la evolución, tenemos a las evidencias paleontológicas, las embriológicas, las bioquímicas, las de anatomía comparada, las de genética y biología molecular y las biogeográficas. Pero también tenemos la domesticación y selección natural, que ahora les voy a explicar. Empecemos por las pruebas paleontológicas. Paleo es antiguo y onto o sea. Estas son las ¿cómo se llama? Yes. Entonces, las pruebas paleontológicas, como te digo, son aquellos fósiles o restos ancestrales que han sido encontrados en la corteza terrestre. Acá, estas son las pruebas más numerosas que hay, ¿no? Los huesos. Dentro de las paleontológicas están los restos anatómicos. Huesos, dientes, piel fosilizada, que son los más numerosos. Por ejemplo, ¿cómo sabemos qué dimensiones ha tenido un dinosaurio? Si el humano y el dinosaurio no hemos coincidido. ¿Cómo sabemos nosotros que el dinosaurio tenía ese tamaño, tenía esa forma? ¿Bajo qué prueba paleontológica me ha ayudado a saber todo eso? Por sus huesos. Por los huesos, se ha armado el esqueleto completo y ahí te das cuenta, ¿no? Entonces, las pruebas paleontológicas son bastante importantes, ¿no? Huesos, dientes. Por ejemplo, ¿conoces el Museo de Historia Natural acá en Perú? ¿Han ido al Museo de Historia Natural, chicos? ¿Qué es de San Marcos? Ah, bacán, mira. Ahí, por ejemplo, hay una mandíbula grande. No sé si te acuerdas de quién es. Hay una mandíbula grandota. ¿De quién es? ¿De qué animal es? ¿Ah? Es el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Ah? El Museo de la Historia. ¿De quién? De un dinosaurio. También de este de acá, ¿no? Del Leviatán. Sí, mira esto. De un animal que nadaba en las costas del Perú, ¿no? Ahí lo tienes. Claro, ahí es bastante recomendable. El Museo de Historia Natural está en, no, soy Arenales, es en Arenales está.
Sí, del Hospital Regagliati, la parte que da para Arenales, ahí al costadito está. No sé ahorita cuánto está la entrada, pero sí les recomendaría. Es bastante, bastante útil. ¿Sí? Bueno, continuemos. Los restos anatómicos son bien importantes. Son bastante, bastante importantes. Ah, sí, los estudiantes sanmarquinos entran gratis. Sí. Bueno, próximamente entrarán gratis ustedes. Muy bien. Entonces, ahí tenemos los restos anatómicos, ¿sí? Los restos anatómicos. Está la reconstrucción, el cráneo. Ahora, también tenemos dentro de las pruebas paleontológicas a los petrificados. ¿Qué son los petrificados? Son compuestos que tienen hierro, silicio, calcio, minerales. O sea, son organismos que se han mineralizado y han quedado su estructura así. Por ejemplo, acá, ¿no? Tienes a los moluscos, al trilobite y al amonite, ¿no? Trilobite y amonite. Esta es una concha de un molusco que quedó mineralizada. Entonces se sabe que era de este tamaño gracias al mineral que se ha quedado, ¿no? Lo mismo con este crustáceo. Entonces, gracias a este tipo de pruebas se conoce también, ¿no? Esto se llama petrificados. Es un tipo de prueba paleontológica. También, por ejemplo, tenemos nosotros, dentro de la prueba paleontológica, a los preservados, que son conservados por congelación o cubiertos por un ámbar o resina. Por ejemplo, la resina esta de un árbol que atrapó un insecto, ¿sí? Y esta. Este, por ejemplo, ¿no? Lo de los insectos que han sido preservados en ámbar, ¿no? Resina. Y este, por ejemplo, el del mamut que se encontró. El mamut que se encontró congelado. Sí, sí viste esto, ¿no? Lo del mamut congelado. Se le tiene en un museo congelado, ¿no? Se ha tratado de extraer células, hacer estudios, pero es preservado. ¿Por qué no se le tiene un ambiente normal? Porque si es que tú lo dejas de congelar, inicia el proceso de ¿qué inicia? El proceso de ¿qué? Descomposición. De composición y la malogramos, se pierde la muestra, por eso es que se le tiene que mantener así. Claro, bien, bien, Cristóbal. Otro tipo de prueba paleontológica son los moldes, que son grabados de organismos fosilizados en rocas. Organismos que han quedado atrapados en rocas y ha quedado la marca, ¿no? Por ejemplo, acá plantas, acá un insecto, sí, acá otra estructura ósea, pero retirarla justo quede. Ya está. Estos son los moldes grabados de organismos utilizados en rocas. Ya está. A ver qué me han puesto. Un ratito, un ratito. Vale. Ya, entonces, estos son los moldes, ¿sí? Los moldes. Los moldes. Luego también tenemos dentro de las pruebas paleontológicas, como se te decía, hay bastante las huellas, que son marcas dejadas por organismos que nos han permitido ver rutas migratorias y todo eso. Otro tipo de pruebas son las embriológicas. Ay, acá viene lo bueno, las embriológicas. Por ejemplo, Ernest Haeckel formuló en 1868 la ley biogenética fundamental. Él dice que la ontogenia es una recapitulación rápida y breve de la filogenia. El individuo repite en el transcurso rápido y breve de su desarrollo. La ontogenia es el estudio del desarrollo del hombre, ¿no? Desde la etapa embrionaria. Si tú te das cuenta, mira, te das cuenta, los embriones en un inicio, acá te dice quién son, pez, salamandra, pollo, cerdo, hombre. Si tú te das cuenta en un inicio, los embriones se parecen. Mientras que se va dando su desarrollo, ya se empiezan a notar las diferencias. Por eso dice que la ontogenia es una recapitulación rápida y breve de la filogenia, de esa rama de la biología que estudia la evolución, las separaciones, ¿no? El individuo repite en el transcurso rápido y breve de su desarrollo lo más importante, cambios que experimentan sus antepasados en el curso lento y prolongado de su desarrollo evolutivo. Claro. En los estadios tempranos del desarrollo embrionario de distintas especies de vertebrados se mostraban semejantes, que te dije. Pero estas disminuyen conforme avanza el desarrollo embrionario y cada especie adopta sus propias características. Eso es lo que se va a dar.
Entonces, esa de ahí, como te dije, son las pruebas embriológicas. Ahora, las pruebas bioquímicas. Es el estudio y comparación de los componentes químicos presentes en diversos organismos. Por ejemplo, el ADN, el ARN, las proteínas, la hemoglobina, los citocromos, las enzimas, la histona H1. Estas se estudió bastante, ¿no? Son pruebas bioquímicas, ¿no? Por ejemplo, la comparación del ADN a nivel de cromosomas, ¿no? El humano tiene 46 cromosomas. Mira, el chimpancé, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? 2, ¿no? Si tú te das cuenta, a ver, ¿dónde está la variación entre el humano y el chimpancé? A ver si te das cuenta. Mira, los cromosomas se parecen, pero hay algo que diferencia al chimpancé de nosotros. ¿Cuál es? En el cromosoma número 2. Mira, hay 2A y 2B. De ahí lo demás es bien parecido. Muy bien. Ahora, otra forma de tener evidencia son la anatomía comparada. O sea, cuando tú comparas organismos. Por ejemplo, acá aparecen los órganos homólogos. ¿Qué son órganos homólogos? Órganos homólogos son órganos que tienen igual estructura, pero diferente función. Profesor, ¿y por qué tienen igual estructura? Porque tienen un antepasado en común. Por ejemplo, la ballena, el pájaro, el perro y el humano, todos tetrápodos. Si tú te das cuenta, hay mayor similitud todavía entre el humano, el perro y la ballena. Porque si tú cuentas, mira, tienes un hueso blanco, un hueso rojo. Ya, todos lo tienen. Acá en los huesitos amarillitos, un favorcito, cuenta cuántos huesitos amarillitos tiene el humano, cuántos huesitos amarillitos tiene el perro y cuántos tiene la ballena. Rapidito. Haz el conteo. ¿Cuántos huesecitos tiene el humano? De esos amarillitos. Si los cuentas bien. Arriba hay 2 y abajo hay 4. ¿Cuántos son? 6. 6. Fíjate en el perro. ¿Cuántos huesitos tiene? 6. ¿Y la ballena? 2. Ah, no, de 6 también. Los amarillitos, 6 también. Entonces, si tú te das cuenta, profe, pero la distribución, claro, la posición puede variar, porque de acuerdo a la distribución, el tamaño del organismo va a variar, pero las cantidades de huesos son la misma. O sea, tienen igual estructura, pero ya ese órgano cumple otra función en el otro ser vivo. Entonces, cuando tú encuentres organismos que tienen la misma estructura, pero diferente función, estamos hablando de órganos homólogos, que hay que tener un antepasado en común. Eso se llama evolución divergente, que a partir de un punto se separa y se abren varios tipos de evolución. Luego tenemos los órganos análogos. ¿Qué son órganos análogos? Son órganos que tienen diferente estructura, chicos, pero igual función. Diferente estructura, pero sí van a tener igual función. Esto se llama evolución convergente. Evolución convergente. ¿Sí? ¿Y cómo es esto? Por ejemplo, la ala del insecto, de esta lepidóptero, de este pterodáctilo, de esta ave y de este murciélago, ¿todos para qué sirven? ¿Cuál es la función de estas alas? ¿Para qué sirven las alas, chicos? ¿Para qué sirven las alas? Para volar. Todas sirven para lo mismo, pero si tú te das cuenta, todas tienen distinta estructura. Entonces, los órganos análogos, ¿qué son? Son órganos que tienen igual estructura no, igual función, pero distinta estructura. ¿Por qué tienen distinta estructura? Porque no tienen el mismo antepasado en común. Uno es un insecto, que es un artrópodo, el pterodáctilo, que proviene de los reptiles, las aves y los murciélagos, que es un mamífero. Entonces, van a tener diferente estructura, pero igual función. Diferente estructura, pero igual función. Eso se llama evolución convergente, que llegan a un mismo punto, ¿no? A un mismo punto. Recuerda, los órganos homólogos, que te expliqué hace un ratito en el anterior, tienen igual estructura, pero diferente función. ¿Por qué sí tienen igual estructura? Porque tienen un antepasado en común. La función ha variado por su medio de vida y todo, pero tienen igual estructura. En cambio, en los órganos análogos, hay diferente estructura, pero igual función. Y ahora sí. Hay otro tipo de órganos que se llaman órganos vestigiales o rudimentarios. Son órganos que van a desaparecer, que no tienen función. Por ejemplo, el que los operan algunos, que da unos cólicos horribles, un dolor acá, en la parte baja del vientre, en el lado derecho. ¿El apéndice? El apéndice. ¿El apéndice nos sirve? No. ¿Debe haber humanos que no tengan apéndice? Sí, debe haber capaz algunos humanos que no tengan apéndice.
Entonces, eso es normal, ¿no? El apéndice antes servía porque el hombre primitivo comía lo que había. Si caía al suelo y había piedras, tierra, igual se lo comía. Había que tener un lugar donde almacenar los productos que no se digieren, apéndice. Ahora, el huesito final de nuestra columna sirve para que se implante la cola. ¿Tú tienes cola? Ah, para volar, no, ese es para la cola, para la cola. No, entonces ese huesito también lo tenemos vestigial. Esta de acá, cuando tú ya tienes entre 16, 17 hasta los 30 años, a algunos les aparecen unos dientes, unos molares que les crecen acá. ¿Cómo se llama eso? ¿Muelas de juicio? De juicio. Ah, ya. Ah, ya. Discúlpame, Lucita, discúlpame. Claro, la muela del juicio, muy bien contestado también. La muela del juicio. La muela del juicio, claro, aparece. No, ¿a todos ustedes les ha parecido muela del juicio? No. No, No, aún no. algunos no, ¿no? Ah, mira, entonces. Pero no es útil, porque el hombre, ¿por qué teníamos molares? O tenemos molares, porque el hombre al comer carne cruda necesita triturar. Dime, cuando tu mamá compra carne y la quiere ablandar en tu casa, no hay un martillito durito. A veces algunos tienen como puitas y golpean la carne para ablandarla, para freírla, para panarla, ya no sé, para ponerla en la parrilla. Existe un aparatito, ¿sí o no? O un martillito, como un macito, ¿no? Entonces, el hombre primitivo tenía los dientes para eso. Pero mira, acá hay un caso más claro. Nosotros tenemos dos cinturas. La cintura pélvica, que es la de acá abajito, y la cintura escapular, la de acá arriba. La cintura pélvica y la cintura escapular sirven ¿para qué? Para sostener y articular nuestras ¿qué? Nuestras ¿es qué? Extremidades. Ya. La ballena, siendo mamífero, los huesos de su cadera, de su cintura, ¿le serán útiles? ¿La ballena tiene pies o tiene solo una aleta caudal, una aleta al terminar su cuerpo? Solo una aleta. Entonces, los huesos de esa cadera no les son útiles, son vestigiales. Por eso los presenta aparte. En algún momento desaparecerán. Esos son órganos vestigiales o rudimentarios. Ahí tendría que verse cuáles te han extraído, More. Ahí se saca una placa. Ahora, no sé si ustedes, ahora por ejemplo, cuando el dentista, hay unas placas, ¿no? Que es distinta. Te ponen un aparatito, que tú pones acá tus dientes, y la máquina te saca la ecografía, la radiografía así girando. Es una máquina que gira, y te muestra cómo están. Hay personas que tienen dientes acá arriba, y acá abajo, que nunca van a subir, nunca van a bajar, ¿no? También hay que ver, ¿no? Por el espacio de nuestra mandíbula, por evolución ya no se usan, pero se dan. Ahora, estos son órganos sin función. Ahora, otro tipo de prueba de la evolución son las pruebas genéticas y la de biología molecular, debido a que la secuencia de aminoácidos en una proteína está determinada por la secuencia de bases de ADN. Las especies con mayor grado de parentesco evolutivo tendrán ADN con secuencia de bases muy parecidas. Por ejemplo, mira, acá están los porcentajes de aminoácidos idénticos a los de una cadena de globino humano. Obvio, si es humano, 100% coincidencia, porque es globino humano. En un monito, en un chimpancé, 95% de coincidencia. En los roedores, 87% de coincidencia. En las aves, 69% de coincidencia. Anfibios, 64% de coincidencia. Y en ese caso, la lamprea, un pez, 14% de coincidencia. Ah, mira. Entonces, ahí te indica la similitud o la cercanía evolutiva. Ya está. Otro tipo de pruebas son las biogeográficas. Estas también son importantes. Justo hablábamos de este continente. ¿De qué continente yo hablaba? Mira, si está el equidna, el ornitorrinco, el lobo marsupial, que lastimosamente ya está extinto, el demonio de Tasmania o diablo de Tasmania, el koala, el canguro, el wallaby. ¿De qué continente estoy hablando? ¿De qué país? Australia, Oceanía. Oceanía, Australia. Entonces, mira, la biogeografía nos va a hablar de la distribución geográfica de las especies, tanto de las vivas como los fósiles. No es uniforme en todas las regiones de nuestro planeta. La formación de barreras geográficas sometería a las poblaciones a diversas condiciones ambientales, adaptándose de forma distinta, diferenciándose unas de otras. Organismos alejados geográficamente bajo condiciones similares
desarrollarían actividades similares. Por ejemplo, acá también sucede el caso de los camellos, ¿no? El camello bactriano, el dromedario, que son camellos de Asia y África, y sus familiares acá en Latinoamérica, ¿no? Los camellos sudamericanos, la vicuña, el guanaco, la alpaca, la llama, ¿no? La familia de los camellos se diversificó de acuerdo a sus distintas adaptaciones en diferentes hábitats. Ello constituye una prueba biogeográfica más de la evolución. Ahora, la domesticación y selección natural, ¿qué es esto? Los animales y plantas domesticados que conocemos en la actualidad son diferentes de las especies silvestres a partir de la cual derivan. Por ejemplo, en el caso del humano, el humano tiene una mascota que antes era un animal salvaje y que el humano tras domesticarlo, tras llevarlo a cazar y todo, se ha vuelto un animal doméstico. ¿De qué animal estoy hablando? Del mejor amigo del hombre. ¿Quién es? El perro. El perro. El perro, ¿no? ¿De qué animal se da esta domesticación? Del lobo. Por eso que el nombre científico del perro cambió. Pues. El nombre científico del perro ahora, ¿cuál es? Canis lupus familiaris. Hace como 15 años atrás era Canis familiaris. Pero al darse cuenta que se tiene claro que es del lobo, el nombre científico se ha actualizado, ¿no? El nombre científico del lobo es Canis lupus. El lobo busca, miren, googlea, el nombre científico del lobo es Canis lupus, y el nombre científico del perro es Canis lupus familiaris. O sea que te está indicando claramente que el perro es una domesticación, una selección natural que ha hecho el hombre con respecto a él, ¿no? Pero no solo sucede con los animales, también sucede con las plantas, ¿no? El hombre empieza a domesticar plantas, a llevarlas a distintos ambientes, y por ejemplo, de esta mostaza silvestre se ha originado la coliflor, que tiene flores estériles, el brócoli, que tiene supresión del desarrollo de las flores, el repollo, que tiene supresión de la distancia internodal, la berza, que es lo que presenta hoja más grande, el colinabo, que es el aumento de los meristemas laterales. Entonces, esto se ha dado gracias a la selección del hombre, ¿no? Que el hombre ha podido generar variación. ¿Sí? Muy bien. Ahora, esta diapositiva te voy a pasar. También había preparado esta, que es un poco más corta, pero para que puedas tener más información. Este es como un resumen, ¿no? Te das una lectura de la otra y de ahí vas a poder rápidamente interpretar, ¿no? Mira, acá te había puesto lo de la biogénesis, Redi, Luis Pasteur, la quimiosintética de Alexander Oparin, la generación espontánea de Aristóteles, Van Helmont. De Van Helmont, ¿cómo se llamaba la receta, chicos? 21 días. ¿Y la receta para crear qué? La receta Ratones. la receta para crear ratones. Ahí lo tienes a Rennie con su teoría de la panspermia. El experimento está en Leigh-Miller, que comprueba la teoría de Oparin. Las teorías de la evolución, ¿no? Ahí tienes a Lamarck con su filosofía zoológica, lo del camello del cuello corto. La selección natural. Por ejemplo, casos de selección natural. ¿Cómo se llama ese proceso biológico en que algunos animales se esconden en el ambiente natural y tú no los ves? O sea, hay que mirar bien para encontrarlos. ¿Cómo se llama ese mecanismo biológico que hacen algunos animalitos? Camuflaje. Camuflaje. Mimetismo, ¿no? Por ejemplo, eso salva a los animalitos, ¿no? Y permite también que casen. La velocidad de algunos animales para salvarse, eso es selección natural. Acá tienes la teoría de Bries, que redescubre las leyes de Mendel, ahí está la plantita. La teoría de Domsansky, ¿no? Neodarwinismo, genética, paleontología sistemática, ¿no? Rechazo a la teoría de los caracteres adquiridos, ya no se basa en el individuo, sino en la población. Las mutaciones aportan variabilidad sobre las que actúa la selección natural y la evolución ocurre de modo gradual, proceso largo. Las evidencias de la evolución, que es lo último que hemos hablado, las pruebas paleontológicas, partes duras, momificados, petrificados, de la anatomía comparada, órganos homólogos, análogos rudimentarios, que yo te expliqué, las bioquímicas, comparación de proteínas, rutas metabólicas, determinación del grado de parentesco evolutivo, las citogenéticas, embriológicas, biología molecular, ADN, el código genético. Bueno, eso hemos visto. Ahora, patrones evolutivos, tenemos divergencia evolutiva, ¿sí? Que de un punto divergen, se separan y se dan variaciones. Convergencia evolutiva, que a pesar de que no tienen antepasados en común, sí tienen órganos que cumplen la misma función.
La radiación adaptativa, que a partir de un organismo se han originado varios. La especiación, ¿no? La especiación alopátrica, que mira, por un causa de un fenómeno se dio la separación. La simpátrica, que a pesar de estar en el mismo ambiente se sucede. Y acá tienes el origen y evolución de la especie humana, ¿no? Ancestro común hace 5 o 6 millones de años. El Australopithecus, que existió hace 4 millones de años. El Homo habilis, los primeros humanos. El Homo erectus, 1.5 millones de años atrás, mejoró su marcha. El Homo neanderthalis, el hombre del Neandertal. El Homo sapiens, hace 250.000 años, los humanos. Y el Homo sapiens sapiens, hace 100.000 años. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? Homo sapiens sapiens, ¿no? Recordemos, ¿sí? Y ya está. Ahora sí, con esto ya lo tenemos todo esto cubierto. Vamos con nuestras preguntitas. Ahora sí, vamos con nuestra pregunta. Pero voy a dejar de seleccionar para agrandarlo y poder ver bien, ¿sí? Ya. A ver, vamos. Igual lo voy a marcar y te lo mando marcado. La semana pasada te lo mandé marcadito, ¿sí? Le vamos a poner unos cuadritos y con esos cuadritos ya te guías. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, profesor. Ah, ya, ya, va acá. Entonces, que la selección natural funcione con las preguntas. No contestas, ¿qué te va a pasar? Te vas a extinguir. Te extingues, ya está. Vamos. Vamos. La 1 dice, desde los tiempos de Darwin se utiliza la denominación eslabón perdido para referirse a la falta de evidencia fósil en la evolución de algunas especies, principalmente homínidos. Esta concepción se considera hoy en día científicamente incorrecta, porque en el proceso evolutivo explicado desde el punto de vista sintético, ¿qué sucedería? A ver, en el sintético, la evolución siempre ocurre de forma lineal y continua. Todas las especies actuales tienen el mismo ancestro común. Puede ocurrir variaciones bruscas de una generación a otra. La selección natural no opera en todas las generaciones o no se le ha podido encontrar. Esta concepción se considera hoy en día científicamente incorrecta porque en el proceso evolutivo explicado desde el punto de vista sintético puede ocurrir, ¿qué cosa? Puede ocurrir variaciones bruscas de una generación a otra, ya sea por selección, por mutación, se puede dar, ¿sí? Y esta. La 1 es la C. 2. El término complejidad irreductible, creado por Michael Betsch, hace referencia a estructuras anatómicas y complejos moleculares compuestos de varias partes que interactúan en un conjunto, tal que la eliminación de una parte cualquiera causa la ineficacia de todo el mecanismo. Es considerado por la comunidad científica un argumento ad ignoratium, pues niega la posibilidad de que las estructuras complejas como el ojo humano o la hemoglobina pudieran haberse formado como resultado de cambios evolutivos. Un argumento que contradice la complejidad irreductible es que la hemoglobina, ¿cuál sería? Es considerado que un argumento niega la posibilidad que las estructuras complejas como el ojo humano y la hemoglobina pudieran haberse formado como resultado de cambios evolutivos. Un argumento que contradice esto, ¿cuál sería? Algo que contradice que son esto es que presentan diferencias entre todos los vertebrados. Hay que recordar esto. Pero tengo que borrar esto, ponerlo bonito. Hay que recordar que la hemoglobina se va a presentar diferencias entre todos los vertebrados, ¿no? El ojo humano, la hemoglobina, ¿son iguales en todos los organismos vivos? ¿Son iguales en todos los organismos? Por ejemplo, si yo te pongo en un microscopio, a mí me pasó una vez, mira, te cuento un caso. Yo soy biólogo de profesión, ¿no? Estaba haciendo unas pruebas en criminalística, fui por ver, estaban de moda ¿cómo se llama? El CSI, eso. Entonces fuimos a una prueba esta de criminología para ver cómo trabajaban, ¿no? Pues chismosear más que todo. Entonces, en este lugar donde habían matado a alguien, había sangre. Entonces, nos mandaron a recoger sangre. Bueno, yo fui y recogí la sangre, la pongo en el microscopio, y esta sangre eran glóbulos rojos, pero estos glóbulos rojos tenían núcleo. Me parecía raro. Recogí más muestras y tenían
Eran glóbulos rojos con núcleo. Los glóbulos rojos de los humanos no tienen núcleo. Entonces, ya el perito, que es una persona que más sabe, nos indica que buscando, había encontrado un pollo muerto. ¿Qué habían hecho? En el lugar donde habían matado a la persona, habían cortado al pollo y habían echado la sangre, como para despistar, ¿me entiendes? Y luego él, ya con mucha más campo de trabajo, este biólogo, pudo extraer sangre humana, y ahí comprueba parte de esto, ¿no? Entonces, hay diferencias entre los distintos vertebrados. Recuerda, los únicos vertebrados que presentan glóbulos rojos sin núcleo somos nosotros, ¿sí? Los mamíferos, ¿no? Después todos los demás animalitos tienen glóbulos rojos con núcleo. Ese debido al tamaño y las funciones que tiene. Entonces, lo mismo va a pasar con la hemoglobina, que está presente en esto, ¿no? No es igual. ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces, hay la complejidad irreductible que él plantea. Un argumento que lo contradice a esta complejidad irreductible es que, por ejemplo, que la hemoglobina presenta diferencias entre los vertebrados. 3. ¿Cómo se conoce? Como se conoce por las evidencias históricas, cuando los europeos invadieron América, trajeron consigo un conjunto de enfermedades desconocidas para las poblaciones nativas y para su sistema inmunológico, por lo cual se produjeron algunas epidemias que disminuyeron drásticamente la cantidad de habitantes. Desde el punto de vista evolutivo, este fenómeno es parte de la... ¿Qué sucedió acá? Parte de la que unos sí resistieron y otros no. Unos pudieron zafarse y otros no. Entonces, ¿estamos hablando de qué? Muy bien. Selección natural. La selección natural. Eso es lo que sucedió. 4. Francisco Redi realizó el siguiente experimento. Colocó una víbora muerta, un pescado y un trozo de carne de ternera en frasco. Lo cerró y selló. En otros frascos colocó los mismos componentes, pero los dejó abiertos. Los resultados fueron muy interesantes. En los frascos cerrados y sellados no había gusanos, aunque su contenido se había podrido y olía mal. En los frascos abiertos, en cambio, se veían gusanos y moscas que entraban y salían. Los resultados de este experimento contradicen ¿a qué teoría? ¿A qué teoría contradicen? Generación espontánea. A la generación espontánea. Muy bien. 5. Según el siguiente texto, para leerlo entre 2 páginas, las diferencias entre individuos que favorecen la adaptación a un ambiente no son útiles en todas las oportunidades. Por ello, solo algunos ocupan ventajosamente regiones geográficas distintas. Progresivamente, y por acumulación de modificaciones, las diferencias se hacen tan marcadas que pueden ser consideradas especies distintas. De acuerdo a la teoría sintética, señale qué factor no causa modificaciones. ¿Cuál de estos factores no causaría modificaciones, chicos? ¿Cuál de estos factores no causaría modificaciones? La selección natural, el uso y el desuso, los cambios en los genes, las mutaciones favorables o todas. ¿Cuál de estas no es considerada dentro de la teoría del neodarwinismo, teoría sintética, como un factor que cause modificaciones? Es algo que te expliqué, por ejemplo, con Lamarck, el cuello de la jirafa. ¿Cómo se llamaba ese planteamiento? Uso y desuso. Bien, el uso y el desuso. El uso y el desuso no, pero si tú usas un órgano, este se desarrolla. Si no lo usas, se atrofia. Entonces, si yo uso mi brazo derecho, mis hijos solo nacen con brazo derecho sin brazo izquierdo. No sucede. Y está. 6. Entre las plantas cactáceas, en los desiertos de América y las euforbiáceas, abundantes en los desiertos asiáticos y africanos, existen muchas similitudes como tallos carnosos con tejidos almacenadores de agua y espinas protectoras contra la pérdida de la misma. Sin embargo, estas plantas no están directamente emparentadas. ¿Qué modelo evolutivo implicaría esta semejanza? O sea, no hay antepasado en común, pero sí tienen la misma función. ¿Serían órganos homólogos o análogos? ¿Qué dije yo? Análogos. Análogos, convergencia. ¿Homólogos o análogos? A ver, ¿qué eran? A ver, aquí está. Homólogos es mismo antepasado, distinta función. Y análogos es que tienen la misma función y distinto antepasado. Y eso se genera por qué tipo de evolución, chicos. ¿Qué tipo de evolución? Convergente. Convergente. Entonces, ¿qué marco? Acá, ¿cuál serían las 6? Convergente. La C, convergencia. Bien. 7.
Cierta especie vegetal produce toxinas que son letales para muchas especies de insectos que comparten su hábitat. Sin embargo, se ha detectado una especie de insecto que se alimenta de cualquier tejido del vegetal productor de toxinas. Respecto a la hipótesis que podría explicar el fenómeno, indica aquellas que son correctas. ¿Cuáles serían correctas acá? A ver, veamos. ¿Qué me ha puesto acá? La D. A ver, vamos a ver. Dice, en la especie vegetal y en los insectos resistentes, ¿operó la selección natural? Claro, porque el insecto generó toxinas para defenderte y el insecto tiene que tratar de, a pesar de eso, consumir para mantenerse. Ya, la 1 es correcta. La 1 está bien. La 1 está bien. La 2 dice, la especie vegetal y los insectos resistentes se encuentran en un proceso de coevolución. Ambos se encuentran en un proceso de coevolución. Los dos están a la par, uno tratando de adaptarse con el otro y evolucionando. También es cierto. Hay una coevolución, los dos están en el mismo ambiente. 3. La especie de insecto resistente a la toxina es más evolucionada que las especies no resistentes. No, en ese caso es una comparación con respecto a esta planta, pero con respecto a otros casos no se podría plantear que es más evolucionada que la otra. Entonces yo me quedaría con la 1 y la 2. La clave en este caso en la 7 sería la clave C. La clave C. No o sea, en este caso, hablando de las toxinas, tú dices, sí, profe, está más evolucionada. Sí, pero hay muchos más factores que analizar, no solo ese de la toxina. Entonces, no se podría solo indicar por eso que es más evolucionada, ¿sí? Hay que tener cuidado. 8. Las teorías evolutivas surgieron cuando no se conocían los principios de la genética ni los detalles de la reproducción sexual y la meiosis. En un análisis actual, ¿cuáles son las causas de la variabilidad genética como base de la evolución? ¿Qué nosotros conocemos? Variabilidad genética es lo que nos genera que seamos diferentes. A ver, ¿cuáles de estos son causas de esa variabilidad genética? ¿Cuáles son causas de la variabilidad? El crossing over. ¿Te acuerdas qué es el crossing over? ¿El crossing over qué es? Intercambio, genera la variabilidad. ¿Dónde sucede el crossing over? Sucede en la meiosis, ¿no? En la meiosis 1, en el paquinema, ¿no? En el paquinema, y hay que tener en cuenta. Sí, eso produce variabilidad. La unión de gametos, ¿produce variabilidad? Claro, porque los gametos son distintos, el óvulo y el espermatozoide, no van a generar esta variabilidad, sí. La preformación, bueno, eso no tiene nada que ver. Entonces, es la 1 y la 2. La clave es la D. La D. Muy bien, acá, Christopher. 9. ¿Cómo estamos con el tiempo? Ya, a ver, vamos. 9. El código genético es el mismo en todos los organismos mediante este lenguaje biológico. La información genética almacenada es el ADN. En el ADN se traduce en una proteína, ¿es cierto? Durante este proceso, las unidades informativas o codones codifican los aminoácidos. Su presencia es una evidencia que todos los seres vivos, ¿qué sería? Es una evidencia que todos compartimos, ¿qué cosa? Un antepasado en común, porque esta información se ha ido almacenando y ha ido sucediendo, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? La presencia de esto. 10. Desde el punto de vista evolutivo actual, los factores involucrados en el desarrollo del huevo amniota y posteriormente la cáscara protectora presente en vertebrados son. A ver, veamos. ¿Qué sería? La selección natural genera que luego aparezca la cáscara para proteger a los huevos, ¿sí o no, chicos? ¿Por qué crees que apareció la cáscara para los huevos? Protección. Protección. Entonces la selección natural tiene que ver porque se da por un factor de protección, ya ese es cierto. La deriva poblacional, el lugar donde están, también, porque debido a lugares que va apareciendo esto. Las mutaciones, es posible que por una mutación se haya generado la glándula de la cáscara. Y la transferencia genética, la información, a ver, la 1, la 2 está bien, la 3, la transferencia genética, transferencia de información, eso sí no. La clave acá en la 10 sería la B, 1, 2 y 3, ¿sí? 1, 2 y 3. Y ya creo que estamos sobre el tiempo. ¿Cuántos son? Son 15. A ver, rapidito. A ver, te ayudo con esto al tope. La 11.
La teoría del catastrofismo planteaba que inicialmente se había creado una cantidad inmensa de especies y que posteriormente las catástrofes sucesivas como el diluvio universal produjeron capas de roca y destruyeron numerosas especies, fosilizándolo algunos de sus restos. Este planteamiento fue refutado por el uniformismo, propugnado por... ¿Quién estaba en el uniformismo? Charles Lyell. Acuérdate, te lo puse acá. Uniformismo está acá al comienzo. Uniformismo, acá. Uniformismo, Lyell, Hutton y Lehmann. Acá está. ¿Sí? Para que lo tengas. Ya. 12. Las enzimas citocromo oxidasas que participan en muchos procesos bioquímicos redos como la fotosíntesis y respiración celular son biomoléculas que debido a su estructura son consideradas pruebas de la relación filogenética entre las especies eucariotas, ya que se ha observado variaciones en su composición en línea del tiempo. Señale la cualidad que permite considerar esta sustancia como evidencia de la evolución. Están compuestas por aminoácidos, no han variado a través del tiempo, están conservadas de modo variado. Este es la 11, la 12, la C. Y está, chicos. Hasta ahí al menos hacemos, para que puedas tener todas las clases. Voy a completarte las claves de las que siguen y te las mando por el WhatsApp para que las leas y tú las resuelvas. Tú lo tienes sin claves, que esas que faltan, luego de resueltas, las vas a verificar. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Hasta acá fue nuestra clase. Espero que te haya gustado. Evolución es bastante información. Ya nos vemos el próximo sábado. Cuídense. Bendiciones. Chao. Gracias. Gracias. Nos vemos. Bendiciones.